Vamos a leer los versículos 17 al 20, que en mi opinión es eh, un texto que articula toda la temática eh, que el Señor desarrolla en el Sermón de la Montaña. Y el Padre Nuestro es el resumen del Sermón de la Montaña, pero en modo oración. Miren lo que el Señor Jesús va a intervenir, la manera de pensar de aquel auditorio y por extensión a la nuestra. No piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y ahí está el asunto propositivo, ¿no? Para. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Y en el 24:35 Jesús dijo, rematando, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún los más pequeños, y así los enseñe. Primero está la anulación y luego la enseñanza. Y la anulación ahí tiene que ver con interpretación. Será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde, los viva, los encarne y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los separados, la de los santos fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Donaldo, que Dios te use. Buenos días, hermanos. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Señor, ámanos a través de tu palabra. Ámanos, que sintamos tu amor a través de tu palabra, Señor. Que al salir de aquí salgamos con la claridad suficiente para saber y entender qué es lo que tú has querido hablarnos. Por favor, Espíritu Santo, haz tu obra en medio de la predicación. En el nombre de Jesús. Amén. Todos estamos
muy familiarizados con el tema de las actualizaciones, ¿cierto? Eh, y estamos pendientes, por ejemplo, de cuándo sale la actualización del sistema operativo de mi celular, ¿no? Y si me avisa, pues ahí me sale la notificación de que hay una versión nueva, entonces estamos pendientes de inmediatamente actualizar el celular a la versión nueva, ¿no? A la versión nueva. Pero la pregunta es si alguna vez nos hemos preguntado, valga la redundancia, ¿qué hace una nueva versión del sistema operativo de mi celular, por ejemplo? ¿Qué hace? ¿Por qué es necesario actualizarlo? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Que podemos mirar. La primera es que puede ser una versión totalmente nueva, ¿no? Cuando hay una versión nueva, puede ser totalmente nueva. La segunda es que puede ser una versión mejorada. La tercera es que puede corregir errores. La cuarta es que la versión optimiza el funcionamiento del teléfono. Y la otra es que es una versión que mejora la seguridad, ¿no? Entonces, diferentes tipos de propósitos con un cambio de versión, ¿no? Eso mejorar, avanzar, evolucionar hacia lo que debería ser lo óptimo, lo perfecto. De alguna manera Jesús eh, nos está invitando a actualizarnos, o más bien nos diría, actualízate, actualízate. Y vamos a mirar en el desarrollo entonces cómo sería esto. Este texto es la introducción de lo que Jesús va a tratar de los versículos 21 al 48 de este capítulo, ¿no? Estos aspectos suponen una actualización de la fe y la vivencia de la espiritualidad de los oyentes en 5 aspectos. Del versículo 21 al 26, Jesús habla del maltrato verbal, ¿no? Del 27 al 30 habla de la deslealtad con la mujer. Versículo 31 y 32 habla de el divorcio con cualquier excusa. Del 33 al 37 habla del lenguaje. Y del 38 al 48 habla de el amor como premisa. 5 cosas para actualizar. Y estas 5 cosas tienen que ver con relaciones. Relaciones. Relaciones con la comunidad, con el cónyuge y con el prójimo, ¿no? En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que ya estos aspectos no serán tratados de acuerdo a la ley, sino que se tratarán de acuerdo a una nueva versión, a una versión actualizada que Él estará diciendo, ¿no? Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Entonces, esta nueva versión se llama Evangelio. Evangelio. Y es una versión que tiene como meta que los que sigan el Evangelio sean personas justas. Justas. ¿Qué me toca a mí como discípulo? Trabajar en construir una versión actualizada. Una versión de acuerdo al modelo de Cristo. Y una versión donde la posición frente a la palabra y su interpretación
son determinantes para alcanzar el ideal de justicia. O sea que si depende de dos cosas. Primero, la posición frente a la palabra. ¿Cuál es la posición? Jesús la dice allá al final del capítulo 7. La posición es oír y hacer. O la otra posición sería oír y no hacer. Esa es la posición. Si mi posición es oír y hacer, e interpreto bien la escritura, entonces habrá éxito en trabajar en ese ideal de justicia. ¿Qué le dijo Jesús a sus oyentes con este texto, con este discurso? Bueno, lo primero es que no iba a abolir la ley de los profetas. ¿Y de dónde saca Jesús eso? No? Jesús saca eso de lo que posiblemente estaban pensando sus oyentes, ¿no? Porque Jesús era tan revolucionario con sus enseñanzas que posiblemente ya sus oyentes habían pensado que la ley iba a quedar abolida, ¿no? Abolida. Y Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, ¿no? El nuevo Moisés. Moisés presentó la ley, ahora Jesús, el nuevo Moisés, va a interpretarla de manera correcta, ¿no? Ante ese pensamiento, entonces Jesús indica su relación con el Antiguo Testamento, porque en él se ha cumplido y en su vida se ha cumplido todo lo que el Antiguo Testamento decía de él. Y dice entonces Jesús, con respecto a la ley, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En resumen, yo no he venido a abrogar la ley porque yo soy el cumplimiento de la ley. Y Jesús puntualiza entonces en este punto lo minucioso, lo detallista que había que ser con la ley. Dice, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la J es la letra más pequeña del alfabeto griego y la tilde es el acento que hace la diferencia entre una palabra y otra. O sea que simplemente una tilde cambia el significado, ¿no? Cambia el significado. Y a menudo estas distinciones son tan pequeñas que uno tiene que fijarse mucho para no equivocarse, para no interpretar mal lo que se dice. Y en resumen, lo que Jesús está diciendo es, cuidado con cambiar la interpretación de un mandamiento, así sea en una pequeña cosa. Las consecuencias pueden ser devastadoras, en primer lugar, para quien lo hace y en segundo lugar, para quien lo oye. Consistente con lo anterior, Jesús amonesta a que cualquiera que quebrante el menor de esos mandamientos y así lo enseñare a otros, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos y corre el riesgo de quedar fuera. Pero el que lo haga bien, el que lo enseñe bien, entrará en el reino de los cielos. Miren qué cosa, ¿no? Qué cosa. Quisiera ilustrar aquí, para adelantarme un poquito, ahora que estuvimos en Medellín, el taxista nos comentó de un caso de un muchacho de allá, ¿no? El muchacho entró en un grupo evangélico
le enseñaron que para entrar al reino tenía que ser pobre. Tenía 6 almacenes y como le enseñaron que para entrar al reino tenía que ser pobre, sacó toda la mercancía de los almacenes para regalarla a la calle. Llévensela. Todo el que pasaba por ahí se llevaba su parte, ¿no? Y yo le decía a él que eso es triste porque no es así. Y quedamos ahora de que volvamos a Medellín en noviembre a hablar con el muchacho a ver si lo podemos ayudar. Pero fíjense lo que es interpretar mal, enseñar mal. El muchacho ahora está de psiquiátrico y está al cuidado de su familia, ¿no? Ya prácticamente él eh, no vive con la esposa y no vive con los hijos. Todo lo que puede afectar una mala enseñanza. Entonces, en resumen, lo que Jesús está diciendo aquí es, antes de enseñar, fíjate bien lo que vas a decir. Si enseñas mal, serás considerado pequeño en el reino de los cielos y corres el riesgo de quedarte afuera. Si enseñas bien, serás considerado grande en el reino de los cielos y podrás entrar sin ninguna dificultad. Cabe aclarar que Jesús está diciendo esto a los maestros y escribas que lo escuchaban, pero no es menos cierto ni menos exigente para los que no son maestros. Y en el verso 20, que es considerado el versículo clave del Sermón del Monte, Jesús dice que la justicia de los discípulos de Cristo debía ser mayor que la de los escribas y fariseos. Jesús estaba exigiendo justicia interior, moral y espiritual en lugar de la exterior. El problema de los fariseos residía en que ellos estaban interesados en detalles más que en principios, en las acciones más que en los motivos, y tenían más interés en hacer que en ser. Está bien que un cristiano agradezca a Dios porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero si cree que por esa causa se demanda menos de él, ha leído mal el Sermón del Monte y no lo ha entendido. Jesús declaró enfáticamente que él requiere una justicia más elevada que la de los fariseos. Entonces, el guardar la ley de Cristo es un requerimiento mayor que la observancia de la ley de Moisés. Y los que oían pensaban que era al revés. En resumen, la prioridad es la justicia interior, moral y espiritual en lugar de lo exterior, de lo aparente. Los principios están antes que los detalles. Deja de ver la paja en el ojo de tu hermano y mira la viga que está en tu propio ojo. El problema es anteponer el hacer al ser. Porque primero hay que construir. El no estar bajo la ley no disminuye la exigencia, al contrario, la aumenta. La aumenta. Entonces, mis hermanos, hasta aquí de pronto usted se está sintiendo un poquito, pero avancemos y entonces va a venir el alivio. Tranquilos, tranquilos. ¿Qué necesitamos hacer hoy? Necesitamos hacer 3 actualizaciones. 3. La primera es actualizar nuestra justicia.
¿Cómo se actualiza nuestra justicia? Lo primero es entendiendo que somos cristianos en permanente construcción. Y aquí tenemos un problema. El problema es que la dinámica de la iglesia, yo tengo 37 años de convertido, la dinámica que yo conozco de la iglesia es que en la mayoría de los casos llegamos a un momento de statu quo, de quedarnos quietos como si ya hubiéramos crecido lo suficiente y como que si ya fuéramos los santos o ya hubiéramos alcanzado el mayor nivel de santidad. Y ese conformismo da entrada a muchas cosas que van dañando lo que ya hemos conseguido. Necesitamos actualizarnos en conceptos. ¿Cómo? Que primero son los principios que cambian el corazón y no las normas y reglas que solo dan una apariencia exterior. Actualizarnos en que crecemos, que construimos bajo principios y no bajo normas y reglas que solo dan una apariencia exterior. Y voy a poner un ejemplo. Yo sé que eso no pasa aquí, yo sé. Yo sé que aquí no sucede eso, ¿no? Pero, por ejemplo, si usted ve un hermano por allá de otra iglesia que, que se fija en que si tiene el pelo corto, el pelo largo, que se fija si usa o no pantalón, que si la mujer se maquilla o no se maquilla, que si se pone arete o no se pone arete, o que si el hombre no se encaja o no usa medias. Dígale, mi hermano, mire, esos son detalles exteriores, detalles aparentes, apariencia exterior. Esos no son principios. Y esas cosas no tienen ningún valor contra el pecado. Ningún valor tiene contra el pecado. Si una muchacha viene aquí con un pantalón y yo le digo, mira, no, es que no puedes entrar a la iglesia porque tienes pantalón, ¿eso qué valor tiene eso contra el pecado? ¿En qué cambia el corazón eso? ¿En qué lo cambia? Nosotros tenemos que construir bajo principios que cambian el corazón, no en detalles exteriores. Tenemos que actualizar el chip, actualizar. No son normas y reglas, son principios. Si usted va a una iglesia donde hay una lista de normas, ¿no? Que aquí tal cosa. Le diga, hermano, no es así. Corríjalo, por favor. Actualizamos enfocándonos en nosotros mismos. El enfoque es individual. O sea, actualizamos nuestra justicia cuando nos enfocamos en nuestros pecados, en nuestros errores y no estamos mirando a los demás. Si nos miramos en el espejo de los demás, de pronto seremos mejores. Pero si nos miramos en el espejo de Cristo, ahí miraremos nuestra realidad. Entonces, mis hermanos, actualizamos enfocándonos en nosotros mismos. El Señor entonces quiere que construyamos una nueva justicia basada en oír su palabra y hacerla. Hacerla. ¿Cómo se va a evidenciar que estamos actualizados? ¿Cómo? En la forma como nos relacionamos con la familia, con los hermanos, con nuestro cónyuge y con el prójimo en general.
De esa manera se va a ver la actualización. Jesús remata el pasaje diciendo, el discurso hablando sobre el amor hacia los enemigos. Entonces aquí añadimos un elemento nuevo que es justicia basada en el amor, ¿no? Justicia basada en el amor. Entonces, actualizamos primero nuestra justicia. Segundo, actualizamos nuestro sentido de la responsabilidad. Actualizamos nuestro sentido de la responsabilidad. ¿En qué consiste la responsabilidad aquí en el texto? ¿En qué consiste? Consiste en ser conscientes de la importancia de no añadir y de no quitar a la palabra. De no añadir y de no quitar a la palabra. Y podríamos decir de no interpretar o decir lo que la palabra no dice. Eso es. ¿Y cuántas veces nosotros añadimos a lo que la palabra no dice? Luego entonces actualizamos nuestra responsabilidad manteniendo nuestra posición frente a la palabra, frente a la palabra. ¿Cuál es nuestra posición? Oír y hacer. Oír y hacer. Y eso es lo que va a determinar el éxito de la actualización, que oigamos y hagamos. Actualizamos nuestra responsabilidad también cuando tomamos con seriedad lo que enseñamos a otros. Mucho cuidado. Sobre todo que a veces queremos hacer de nuestra experiencia palabra. Mucho cuidado con eso. Mi experiencia personal con Dios no puede convertirse en doctrina para otros. Mucho cuidado. Porque hermanos, si somos irresponsables con lo que enseñamos, no solo nos causamos daño a nosotros mismos, sino que causamos daño a los demás. Miren lo que pasó con este muchacho que les decía de Medellín. Le enseñaron que para entrar al reino había que ser pobre. Pero el pastor de la iglesia recibió una camioneta 4x4 del que se iba a ser pobre para entrar al reino de los cielos. ¿Cómo les parece? Se hizo pobre regalando una 4x4 pastor. Hasta ahí se las dejo. Entonces, hermanos, actualicemos nuestra responsabilidad priorizando nuestro corazón. Somos responsables cuando le damos prioridad a nuestro corazón. Eso es responsabilidad. Cuando actualizamos nuestro corazón. Cuando priorizamos nuestro corazón. No me interesa el pecado de los demás. No me interesa la vida de los demás. Actualizar mi justicia, siendo responsable, priorizando mi corazón. No nos quedemos en la vieja versión. Actualicemos nuestra versión. Actualizamos cada vez que avanzamos en el modelo de justicia que es Jesús. Él quiere hacer un justo a su imagen. O sea, él dice Romanos 8:29, lo que decía el pastor ahora rato, que
lo que el Señor quiere, lo que Dios quiere es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Actualizamos cuando nos acercamos a ese modelo de justicia, a ese modelo de justo que es Cristo. Ahí estamos actualizando. Y esa debe ser nuestra preocupación. Y por último, aquí en la resonancia, actualicemos nuestra exigencia. Nuestra exigencia. Ser un discípulo de Cristo no se debe trabajar de cualquier manera. Tiene control de calidad. La gracia no significa disminución de la exigencia, más bien aumento de la exigencia. No quiere decir, esto no quiere decir que si peco me voy a tirar del cuarto piso ahora. No, no. Esto lo que quiere decir es que aunque yo peque, yo estoy trabajando en alcanzar ese modelo de justicia. Y en la medida en que yo me actualice en el modelo de justicia, el pecado irá bajando, irá decreciendo. En la medida en que yo avance, el pecado irá bajando. Cabe preguntarnos entonces, ¿qué hemos estado haciendo durante todo el tiempo que tenemos en la fe? Hemos estado enfocados en las actualizaciones. Hemos estado enfocados en la construcción de una nueva versión. Hemos estado enfocados en la construcción del justo, de acuerdo al modelo de Cristo. Esa es la pregunta. Porque si no es así, hay que mirar dónde estamos parados ahora y comenzar a trabajar en esa actualización continua que nos lleve a ser como Jesús. Entonces, toda actualización también trae mejoras, trae parches que ajustan el funcionamiento. ¿Qué necesitamos nosotros ajustar para acercarnos a ese modelo de justicia? Recuerden que la versión final es Cristo mismo, ¿no? Cristo mismo. Entonces nosotros somos una versión que requiere actualizaciones continuas, continuas. La justicia que reside en mi corazón todos los días debe ir renovándose, mejorándose y actualizándose. Todos los días. La fe es dinámica. O sea, la fe debe estar en constante movimiento. No se conforme. El que se conforma pierde. Para terminar, preguntémonos, ¿en qué momento estamos? ¿Será que estamos desactualizados? ¿Será que necesitamos muchas actualizaciones?
¿O será que estamos actualizándonos constantemente? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde hemos estado trabajando? ¿En nuestro corazón o hemos estado trabajando en la vida de los demás? ¿Hemos estado construyendo nuestra justicia con base en principios o hemos estado pendientes de la vida del prójimo? ¿Cómo hemos estado actualizando? ¿Hemos sido responsables con lo que enseñamos o no lo hemos sido? ¿Qué es lo que demuestra que estoy actualizado en mi fe? El trato con mi familia, con la iglesia y con el prójimo. Justicia con amor. ¿Cómo avanzamos o cómo estamos avanzando hacia el modelo de gusto, hacia el modelo de justicia que es Cristo? ¿Cómo? Recordemos las palabras de Jesús. Si nuestra justicia no es mayor, no es mayor, no habrá entrada al reino de los cielos. Oremos. Padre, gracias por tu bondad. Señor, gracias porque siempre hay esperanza. Tú hoy no nos condenas por estar desactualizados. Tú hoy nos invitas a mejorar nuestra versión. Tú hoy nos invitas a actualizarnos para poder ir creciendo en el modelo de justo que eres tú. No se trata, Señor, de los pecadores que somos, sino de lo responsables que somos en la construcción del justo que tú quieres que seamos. Señor, perdónanos si hemos estado pendientes de la vida de los demás y hemos descuidado la nuestra. Perdónanos si hemos estado atentos a los detalles, a la apariencia y no al corazón y no al ser. Ayúdanos, Señor. Sé que tú nos ayudas a entender tu palabra. Permite que esta palabra, Señor, no nos deje tranquilos durante mucho tiempo, esté ahí, trabajando en nosotros. Permite, Señor, que seamos sensatos, como el hombre que construyó su casa sobre la roca y permaneció a pesar de las tormentas. Ayúdanos, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.